Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. El viernes 8 de noviembre, cuando me dirigí hacia la plaza del ayuntamiento para tomar un autobús e ir a la consulta del Dr. N, en la Rue Lafayette, me encontré con Jack S., un estudiante de la Facultad de Letras e hijo del director de una fábrica de la región. Me preguntó qué iba a hacer a la orilla izquierda del río. Le respondí que me dolía el estómago, que me iba a ver a un estomatólogo. Me contestó de forma categórica que el estomatólogo no curaba el estómago, sino infecciones de boca. Temiendo que sospechara algo y que quisiera acompañarme hasta la puerta del médico, me separé con brusquedad de él en cuanto llegó el bus. Nada más bajarme de la camilla, con un gran jersey cubriéndome los muslos, el ginecólogo me dijo que seguramente estaba embarazada. Lo que yo creía que era una enfermedad de estómago eran náuseas. Me prescribió unas inyecciones para que me bajara la regla, pero me pareció que ni él mismo estaba seguro de que fueran a hacer efecto. Ya en el umbral de la puerta, me dijo sonriendo jovialmente, los hijos del amor son siempre los más guapos. Me pareció una frase espantosa. Volví andando a la residencia. En la agenda aparece escrito, estoy embarazada. Es horrible. El acontecimiento de Annie Ernaux es el libro que traemos esta noche para conversar, analizar, debatir y encontrar bueno o malo en esta República de las Letras de Antofagasta. Nuestra República de las Letras. Annie Ernaux, que nació en Lillebonne en 1940 en Francia, estudió en Rouen, Burdeos y Grenoble, que es autora de muchas obras, de numerosas obras, en su mayoría han sido publicadas por Tusquets. Muchas. Editora, sí, muchísimas. Tú quedaste en shock por eso. Sí. Entre ellas Pura Pasión, que espero que sea la historia de mi vida, La vergüenza, El acontecimiento y el lugar. ¿Qué les pareció? Yo primera vez que la leo, nunca la había leído a este Premio Nobel de Literatura 2022. Yo ando indagando en las últimas premios Nobel mujeres, entonces habíamos leído en algún momento la Han Kang, que es 2024, y ya es premio Nobel 2022. Como dices tú, me chocó mucho el cuento de que tuviera muchos escritos, todos muy cortos. Me da la impresión que en algún momento como que la comparé con la Amélie Nothomb. Yo sé que hemos leído cosas de ella buenas y otras muy, muy malas. Entonces yo desconfío, digamos, de estos escritores tan prolíficos y de textos tan cortos. O sea, sus textitos, digamos, son de 80, 100 páginas, no más que eso, a un valor bastante alto. Yo me intenté comprar este texto, lo encontré efectivamente, pero el valor sobrepasaba los 26.000 pesos, entonces era bastante... un texto de 100 páginas casi morí, digamos. El estilo surcoreano. Sí. Byung-Chul Han, lo mismo dijimos, pensamos antes del programa. Ella podría haber sido, la esposa de Byung-Chul Han. Oye, yo tengo la desgracia es que tengo muchas cosas que decir, pero que siempre son la misma, ¿no? Entonces me pasa que por ejemplo, yo a todos los escritores, como ustedes saben, todos los escritores vivos tengo prejuicio. Entonces en algunos casos se me quita un poco cuando los leo y en otros se me ratifica. Con Han Kang, por ejemplo, se me quitó bastante Sí. Cuando la vi con el Nobel dije, no, esto qué vergüenza, qué horror, qué escándalo, qué regalo, qué sé yo. Cuando la leí dije, mira, la verdad es que está bien, Nobel más, Nobel menos, pero una escritora, así, en serio, o sea, está bien. Puede ser vegana, lo que quiera, no tengo idea que si es vegana, estoy inventando, pero es vegetariana. Bueno, pero me parecía que era una escritora, efectivamente. Pero, a ver, yo hice varias reflexiones, pero voy a partir con la última que estuve haciendo, mascullando antes de comenzar el programa. Esto es como una apología del yo al estilo Henry Miller, ¿no? O sea, todo está en el yo. Pero si el yo, además de ser yo, con la gracia que tiene que es el yo, que el yo es por supuesto, su propia perplejidad es todo lo que importa,
su propia perspectiva es todo lo que importa. Es la perspectiva más infantil de nosotros, que es muy atractiva y muchas veces los carismáticos además la tienen muy fuertemente. Bueno, pero si yo pretendo, ¿ya?, que mi yo, porque el caso de Henry Miller, el tipo se asume pesado, desagradable, estafador, se asume, es un inmoral. Y toda persona que está centrada en el yo, obviamente, es inmoral, porque por definición, si alguien está centrado en el yo, no puede ser moral. Pero si aparece una persona que está centrada en el yo, y además no solo es moral, sino que es moralista, ¿ya?, y te obliga, entonces ya es como mucho, ¿no? Entonces a mí esa perspectiva sencillamente la consideré literariamente imposible. O sea, considero que no hay posibilidad de lograr lo que ella pretendió hacer, porque el yo es insoportable si no va acompañado de algo que lo acompañe bien, y el moralismo es insoportable si no va acompañado de algo que lo lleve bien, y estas dos cosas juntas son doblemente insoportables y por tanto no se llevan. Ya, yo con mucha menos teoría que el Alberto, careciendo de su formación doctoral, desde el gusto y el antojo, le preguntaba cuando veníamos a grabar el programa con el profesor, también me cuestionaba, yo decía, a ver, esto, ¿qué pasa desde lo estético y desde lo meramente literario? Yo soy una lectora nomás, pero me pasan cosas que, si bien es cierto, ella pone en el centro esto que se llama el acontecimiento en español. No se llama así en francés en el original, ¿o no? Tengo entendido que sí. No sé cómo se llama en francés, porque efectivamente yo, no sé, entonces me fui al acontecimiento de Badiou. Badiou, ya. Entonces fui ahí a unas notitas que tenía como para darle el cuerpo, pero me resultó incómodo, no solamente por cómo va este texto, que ella está en los 80, haciéndose un examen para ver si es portadora del virus del VIH. Correcto. Y de pronto algo se le dispara un poco al tipo de la Magdalena de ¿cómo se llama el tiempo? En busca del tiempo perdido, de Magdalena de Proust, ¿cierto? De que algo le evoca y pum, de pronto esta memoria emotiva. Pero si bien es cierto, lo que ella cuenta es bien terrible, yo le comentaba, después de pensarlo, no es primera vez que se trata en la literatura, lo trató con bastante más gracia la Sylvia Plath en La campana de cristal, donde habla donde la protagonista, Esther Greenwood, ¿cierto?, sufre un aborto, pero ella lo cuenta como de soslayo, de manera media simbólica. La verdad es que yo lo encontré entretenido, muy breve, y apareciendo en lo público, como su gran obra, porque siempre cuando a ella le dan el Nobel se nombra, es la autora del acontecimiento. Sí, como esta es como su obra ícono. La verdad es que yo, por lo menos de la perspectiva de una ganadora del Nobel, me quedó bastante como cortito, como que sí, puede ser un buen texto. No pude. Es entretenido, me lo leí en media hora, pero no puedo. Es un texto breve, sí, o sea, es un texto que se lee rápido. Estamos hablando de una Francia en 1963, ese es como el contexto. Una chiquilla que es universitaria, que está estudiando letras, que se está preparando como para hacer docencia, da la impresión. Queda embarazada, digamos. No tiene una pareja, sino que es más bien una cuestión casual, y ella inmediatamente, o sea, no hay un cuestionamiento ni mucho menos, sino que inmediatamente comienza el tránsito respecto de cómo hacerme el aborto, cómo no puedo tener este hijo, tengo ciertas obligaciones académicas, etcétera, con mi familia, etcétera, entonces tengo que terminar con esto, y la novela es básicamente ese tránsito y esa búsqueda, digamos, de encontrar a alguien, y va encontrando diferentes personas. En el contexto en que en Francia todavía no estaba legalizado el aborto. Correcto. Además, eso es como Francia, el centro. Claro, una Francia digamos, porque esto, a ver, estamos hablando del año 63, esto antes del 68, sí, antes del manifiesto de las 343 mujeres, digamos, que es del año 1971. El año 75, con la ley Veil, digamos, impulsada por Simone Veil, es que, digamos, es legalizado el aborto después de la semana número 10, tengo entendido.
Entonces, claro, todo ese proceso, o sea, todo este retrato o relato es previo a todo este proceso de discusión, digamos. Oye, no hemos dicho que estamos solamente en presencia de nuestro querido Alberto Mayol, el profesor Cristian Campos, y en ausencia del profesor Bernardo Cienfuegos, que viene a bordo de un avión desde el Bosque Austral. Entonces no hemos llevado el tiempo. Eso presagia, claro, un problema con el tiempo, sin duda. Un problema con el tiempo. Entonces La hemos ausencia de hablado que Cronos. la ausencia de crono. Entonces yo creo que ya deberíamos ir con el tema. Voy a ir, propongo, me voy a autodesignar Vaya. para partir, Vaya, porque el libro me parece un lugar común y por lo tanto voy a ir con el rey de los lugares comunes, dadas las circunstancias y el tema. Y voy a ir con el tema Cuando agosto era 21 de Fernando Ubiergo. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre delantal los 3 meses de más. Y salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado, y muy pronto un abogado le habló de lo legal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual, de la juventud actual. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán. Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal. Y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía tú y yo, que decía tú y yo. Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor, y en el vientre unos latidos, y se enredan en prejuicios, y el Radio Sol está presentando La República de las Letras. El hecho de que la forma en la que yo viví la experiencia del aborto, la clandestinidad, forme parte del pasado, no me parece un motivo válido para que se siga ocultando. La ley, que casi siempre se considera justa, cae en la paradoja de obligar a las antiguas víctimas a callarse porque todo aquello se acabó, haciendo que lo que sucedió continúe oculto bajo el mismo silencio entonces.
pero precisamente porque ya no pesa ninguna prohibición sobre el aborto, puedo afrontar, dejando de lado el sentido colectivo y las fórmulas necesariamente simplificadas impuestas por la lucha de los años 70, violación de los derechos de las mujeres, etc., de la forma real este acontecimiento inolvidable. El acontecimiento de la Premio Nobel de Literatura, la francesa Annie Ernaux, es el texto que compartimos esta noche de martes en nuestro programa de Fomento Lector Semanal, La República de las Letras. Mira, yo creo que este libro es un síntoma, como tantos otros, como tantas otras manifestaciones, de lo que es la principal enfermedad que hemos sufrido en Occidente en las últimas décadas y que ha conducido a la cultura y la civilización occidental a la situación en la que estamos, que básicamente que se va a acabar. Porque el principio fundamental de toda esta visión doctrinaria es que luego de haber luchado para quitar toda canonización, cuando se trabajó el espíritu crítico para cuestionar la distancia entre lo alto y lo bajo, entre aquello que merece sacralidad y lo que no merece sacralidad, cuando se logró avanzar en ese camino, se suponía que íbamos a adquirir una cierta igualdad. Pero de pronto emergemos nosotros mismos, los demandantes de una desacralización, en la necesidad de canonizar. ¿Y a quién vamos a canonizar? Vamos a canonizar a nosotros. O sea, ni siquiera a nosotros, a mí. O sea, el reemplazo de la religión como un gran relato, ¿ya?, canónico, que establece una jerarquía, a la perspectiva de que ese lugar debo ocuparlo no nosotros, no la clase social, no, yo. Pero yo, no el yo genérico, yo. Y eso es por completo inviable. O sea, es evidentemente imposible cuando ya empezamos con la cosa del reconocimiento, que la sociedad necesita reconocimiento para todos, ya es un desafío gigante. Pero si además nosotros lo que queremos es que mi experiencia sea como es, la experiencia de uno es irreductible. Yo no puedo entender tu experiencia porque es irreductible. Tú me la cuentas, yo puedo empatizar lo que pueda, puedo hacer muchas cosas, puedo tratar de que esa experiencia sea menos dolorosa, puedo tratar muchas cosas, pero yo no puedo tener tu experiencia. Y menos puedo tener el automatismo de lograr tener la experiencia de cada una de las personas que me hablan en el día. Y viceversa, tampoco puedo pretender que los otros entiendan exactamente lo que a mí me pasó en la vida, ¿ya? Y luego transformar eso en un derecho, ¿ya? Más aún, no en un derecho, en una obligación del resto de canonizar. Entonces ya es como el momento en el cual, porque tú te encuentras con esta situación en la cual de repente alguien te dice: es que tocaste un tema que es muy delicado para mí. Bueno, sí, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que a ti te pasó algo? ¿Cómo sé yo? Obviamente, si me entero que dije algo desubicado porque la experiencia tuya era muy, muy terrible, obviamente me retractaré, te pediré disculpas, ¿ya? Pero se acaba ahí, no se puede seguir con eso. Entonces, en el fondo, esta reducción hedonista, infantilista al yo, como si fuéramos, donde todo el aparato intelectual de gente tan inteligente como ella, ¿ya?, está reducido a una emocionalidad de un niño de 4 o 5 años, ¿ya?, porque eso es en la estructura de evolución psicológica de los niños, ¿ya? Entonces a mí me parece del terror. O sea, a mí me preocupa enormemente. El otro día alguien comentó en el episodio anterior donde tratamos a Bret Easton Ellis. Hubo una persona, no me acuerdo el nombre, Artemio parece que era, que le mandamos cariño, que ha invitado acá, porque él hizo un análisis detallado de cada minuto, muy obsesivamente bueno, en realidad analizó a Bernard, al Alberto mucho,
siempre estando en desacuerdo. Dijo que el Alberto decía cosas y nosotros no nos manifestábamos y que le encontramos todo a Bret Easton todo correcto. Y en este caso, yo no quisiera encontrarle la razón a todo a Alberto, pero si bueno. Bret Easton es un miserable, ¿por qué tengo que juzgarlo si es un escritor? Claro. ¿Sabéis qué pasa? Que y eso es algo que esta escritora es una filóloga, Lanier, ¿no? Yo entiendo de que ella a muy tempranamente, ella nace el año 40, incluso previo a este texto, ella abandona la ficción y todos los textos que ella tiene, esta multiplicidad de textos que tiene publicados, son autobiográficos. Y son autobiográficos de real, o sea, no es Truman Capote escribiendo a sangre fría, o sea, no es no ficción, sino que yo solamente, tú me contabas de uno que se llama Pura Pasión, donde ella se enamora de un diplomático, que parece ser que son textos muy pequeños. Entonces yo pensaba en este elemento que ponía el Alberto en la mesa, que me parece como súper interesante analizarlo desde ahí, y esto que efectivamente la experiencia personal siempre es irreductible. No hay modo en que yo traspase, pero debiese haber un modo, yo supongo, en que hay ciertas cosas que se convierten en experiencias colectivas. En este caso, como estamos hablando del aborto, que es un tema, yo incluso me preguntaba cuando lo leía, me llamaba confusión el tipo, cómo está construido el texto, que yo no tengo tan claro si está hablando de frentón del aborto o si está hablando de la maternidad. Porque también en el texto con que tú empezabas, y hay otros fragmentos donde ella, por ejemplo, ella cuenta que en su blog de notas ella nunca ponía, sino que hablaba de esto, de la cosa, pero ahí tú estás hablando de la maternidad. Claro. Hablar de la maternidad no es lo mismo que hablar del aborto. Yo tuve la sensación a rato de que cuando ella hablaba del aborto, tenía una perspectiva más bien jurídica, ¿cierto? Por esta imposibilidad que ella tiene de encontrar, por ejemplo, ¿qué parte me pareció súper interesante? Cuando aparece este tipo aberrante, el Gene T. Es como de izquierda, que además tiene un movimiento como pro, digamos, derechos de las mujeres. Que también no es un movimiento pro aborto, no, sino que es un movimiento que en la Francia de los años 60, que es de izquierda, porque es medio sindical. Derecho reproductivo. Que ellos defienden el derecho a que uno sea mamá cuando uno quiera. Por eso te digo yo que hay el Alberto es el que entiende las cosas más teóricas. Esa parte porque el tipo es un personaje, literariamente es un buen personaje, es un tipo que está ubicado a la izquierda, pero en realidad el tipo no tiene ningún tipo de valor, lo que quiere es que se pone como por detrás, como que la sobajea, estando ella en esta máxima vulnerabilidad. O sea, literariamente eso fue un momento para mí de tensión interesante, que es justamente cuando aparecen estas cuestiones poco perversas, ¿cachai? O cuando ella quería acostarse con el tipo en la plaza. Él hace el quiebre respecto, o sea, en el fondo ella plantea este personaje para decir, mira, este hombre, digamos, clasifica a aquellas mujeres con las cuales tú como que podías intentar acostarte y en realidad no podías, como que tenías que intentarlo más, y esta otra mujer que ya está embarazada, con la cual ya es fácil acostarse, y de hecho... Pero esa es la interpretación que ella hace, porque en los hechos, el gallo dijo, esta está embarazada, puedo coger con ella. Correcto. ¿Cachai? Y él tiene gestos físicos para coger con ella. Incluso sí, él cuenta, está en la cocina de la casa con la mujer de él, ¿cachai? Y como que ahí como que medio le hace cosas. O sea, literariamente a mí eso me parece mucho más interesante, ¿cachai? Desde el punto de vista literario, pero puede que esté súper equivocado y esté súper bien dado el Nobel, porque tiene una. Pero vea, vamos al siguiente tema y en la siguiente vemos si está bien dado el Nobel. Ya. ¿No? ¿Quién va? Ya, yo voy. Ya que estamos en esta, vamos con Ana Tijoux y Antipatriarca.
puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Continuaba yendo a clase y a la biblioteca. Ese verano había elegido con mucho entusiasmo un tema para mi tesina, la mujer en el surrealismo. Pero en ese momento me parecía tan poco interesante como la coordinación en el francés antiguo o las metáforas en la obra de Chateaubriand. Leía con indiferencia los textos de Éluard, de Breton, de Aragón, en los que celebraban a mujeres abstractas, mediadoras entre el hombre y el cosmos. Anotaba, tomaba de aquí y de allá algunas frases relacionadas con el tema, pero no sabía qué hacer con las notas que iba tomando. Me sentí incapaz de entregarle al profesor el proyecto y el primer capítulo que ella me había pedido. Me sentí incapaz de relacionar los datos e integrarlos. Desde la época que estudiaba secundaria había demostrado ser capaz de manejar con bastante soltura los conceptos, pero entonces el cielo de las ideas se me había convertido en algo inaccesible. Me arrastraba por debajo de él con el cuerpo inmerso en la náusea. Tan pronto pensaba que en cuanto me viera liberada mi problema volvería a ser capaz de reflexionar, como me parecía que la experiencia intelectual era una construcción ficticia que ya no alcanzaría jamás. En cierta forma, mi incapacidad para redactar la tesina me resultaba más terrible que mi necesidad de abortar. El acontecimiento de Annie Ernaux esta noche en la República de las Letras. Este texto, el acontecimiento, bueno, está escrito en el año 2000, en la fecha, digamos, de edición, pero está basado en los 60, entonces ella toma como referencia, y es muy común, digamos, que toma como referencia escritos de esa época. De hecho, está basado en una agenda y en un diario de la época, pero que son más bien, ella lo señala, digamos, ¿por qué hablo de esto? Porque hay un texto que ella escribió poco después, o se publicó poco después, digamos, del acontecimiento, que se llama La escritura como un cuchillo, que son una serie, digamos, de, por decirlo, entrevistas. En realidad, en estricto rigor no es una entrevista, sino que es un periodista, un periodista, bien digo, Frederick E. Jamet, quien le va mandando preguntas y ella las va respondiendo de manera escrita, y ese diálogo se mantiene durante un año, y ahí uno empieza a entender un poco el proceso de escritura de ella. Y ella señala, claro, que en realidad ella ocupó esto
como una especie como de memorándum, o sea, en el fondo una especie como de documento histórico respecto de lo que le estaba aconteciendo en el momento, como una forma de ir construyendo esta secuencia como cronológica respecto del proceso, digamos, de lo que ella sintió, etc. Y en ese sentido, ella misma señala que a principios de los 60, para ella, digamos, había, o dentro de lo que le estaban enseñando, porque era parte, digamos, de su formación como filóloga, se le daba mucha importancia al aspecto formal de la escritura. O sea, esto de ir descubriendo nuevas formas novelescas. En ese momento, para ella, escribir tenía el sentido como de algo bello, algo nuevo, procurar a los demás, no sé, un goce superior de la vida. Ella lo describe así, digamos. Entonces, esa transformación escritural a algo más político, de clase, de acuerdo a lo que ella menciona, se da de manera mucho más gradual y tiene que ver fundamentalmente con los acontecimientos de su vida. En este caso, un aborto clandestino, el desarraigo geográfico, la entrada en el mundo laboral, la enseñanza de tiempo completo, el nacimiento de los hijos, la muerte de un padre, todo eso después se van transformando en textos. O sea, ella habla, digamos, de una confrontación entre la realidad y la literatura que le va cambiando completamente la visión y la concepción de la escritura. Y ahí dice, mira, siendo esquemática, la toma de conciencia de la realidad del funcionamiento de las clases sociales, de mi situación de tránsfuga, ella hace mucha referencia a eso, de la función desrealizante de la cultura, de la literatura en mi caso, modificó por completo mi deseo. Ya no quería hacer, antes que nada, algo bello, sino que real. Bueno, ahí está el corazón efectivamente de su estilo literario, ¿ya? Que fue lo que fue premiado por el Nobel. Yo revisé el fallo del Nobel, y básicamente el fallo del Nobel señala que, por un lado, premia el coraje, y lo que ya habla de la agudeza clínica de ella para permitir descubrir las raíces colectivas de la memoria personal. El coraje porque afronta ciertos tabúes, y esta agudeza clínica tiene que ver con ella forma un estilo basado en una especie de antiescritura literaria. O sea, una escritura que está seca, una escritura que no tiene ningún lirismo, ninguno, que es meramente descriptiva. Es como un Wittgenstein, el primer Wittgenstein, ¿no? O sea, escribiendo limpiamente para poder describir algo. Pero todo esto mediado no por una pretensión objetivista, sino que al revés, es un texto seco pero subjetivo, ¿no? Que es básicamente imposible, pero es interesante como planteamiento la pregunta de si eso era posible. Entonces un lenguaje muy sencillo, muy limpio, sin adorno, y básicamente la visión del premio Nobel es que ella hace este juego político de romper lo privado, sacar lo privado de lo privado, y entonces generar un gesto ético, y es uno de los giros que ha hecho el premio Nobel en estos últimos años, que es el gesto político y testimonial de aquello que supone alguna clase de discusión ética, o que al menos plantea alguna cierta incomodidad ética, tal como se hizo con Svetlana Alexievich, por ejemplo, en este caso también, y bueno, y probablemente también podríamos decir, o sea, con las distintas experimentaciones que ha hecho el premio Nobel respecto a sí mismo, también con Bob Dylan, qué sé yo, al respecto. Ahora, a mi entender, el problema de la justificación, a mí no me parece mal que con un buen fallo, pero resulta que los fallos del Nobel son de una página, o sea, son una cosa así como para que se jodan, ¿no? Entonces, como no hay explicación real de la profundidad, del alcance, de lo importante. Porque a mí ¿qué es lo que me pasa con el libro? Lo que me parece más sorprendente es aquella parte donde ella está escandalizada por el hecho de que el mundo siga girando a pesar de lo que ella ha vivido. Yo solo entiendo si es una perspectiva psicológica. A todos nos ha pasado que al día siguiente de una tragedia, una cosa, tú no puedes creer que el mundo siga girando, ¿no? Todos hemos vivido esa situación, y es horrorosa.
y podría entender psicológicamente una descripción de esa situación para proyectar su emoción de ese instante. Pero como ella no proyecta emociones, sino que quiere contarte la historia, su escándalo es que ocurra que el mundo siga girando ante el hecho que a ella le ocurrió y que haya un pacto de silencio cuando nadie tiene la menor idea, y los que lo saben, por respeto probablemente, por un conjunto de razones, no van a ir porque es un tema tabú y los temas tabú existen, ¿no? Entonces, como negar toda la realidad social para decir que en el fondo su tema debería ser más importante. A mí me pareció eso como ya, y además como una exigencia política de que el otro está todo equivocado por no haber hecho caso a mi situación. Sí, bueno, yo traté, como les contaba, como para darle una vuelta de ver como ciertas anotaciones que yo tenía respecto del acontecimiento en Badiou. Ahora, en francés se llama el evento. Sí, yo no sé si eso... Pero la traducción correcta es acontecimiento. El acontecimiento, ya. Sí. Entonces, ponte tú, efectivamente, el acontecimiento trata de aquello que es un evento singular e inesperado y que irrumpe, ¿cierto?, en una situación dada, transformándola y abriendo nuevas posibilidades. Y efectivamente permite la emergencia de verdades y subjetividades, ¿cierto?, que son distintas, que cambian el rumbo. Entonces, yo me preguntaba cuando lo estaba leyendo, si esto, bueno, efectivamente yo no lo hubiera podido analizar así, pero el Alberto sí lo hace con esto que él llama la literatura del yo. Yo siento que, a pesar de que uno puede notar acá perspectivas de género y clase, efectivamente ella es la primera, se trata de una persona que es la primera generación en la universidad, ¿te fijas? En el sentido de la responsabilidad, oye, yo no puedo hacer esto porque mi papá fue alcohólico, mi mamá era obrera. Claro, pero yo noté que no son estas características, estas subjetividades, ¿cierto?, no son parte constitutiva de lo que ella está narrando. ¿Cachai? Yo no creo que esto se pueda leer desde una perspectiva de clase. Claro, seguramente alguien podría pensar que si hubiera tenido una clase social más alta, seguramente esto no lo hubiera pasado. Sí, porque en esa época las mujeres de clase alta cruzaban el Canal de la Mancha y iban a abortar a Inglaterra, donde estaba legalizado el aborto. Corta. Sí, pero tú no lo notas, esa perspectiva no la notas en el texto. ¿Te fijas? Ay, yo sí. ¿Tú sí? Sí. No, a mí no. Es que no sé, algo me pasó. No sé, es que esta cosa como de... Tampoco uno podría decir que es fluir de conciencia. ¿Te fijas esta cosa que elegantemente hace la... Bueno, en realidad nadie puede escribir como la Virginia Woolf. Solamente ella. Pero me generó, por ejemplo, esto de... A mí me parece que es súper importante esto del vínculo entre lo íntimo y lo social. O sea, esto de cómo de alguna forma, desde lo íntimo, tú puedes meter, digamos, el tema de las leyes, la historia, y ella logra ensamblar esto a través de sentimiento, el cuerpo, los pensamientos, el comportamiento de la gente. No sé, por ejemplo, en esto de su sexo, digamos, atravesado por la sonda, las aguas, la sangre, todo eso se podría clasificar como íntimo, y eso está ahí de forma desnuda, pero obviamente eso inmediatamente te reenvía a la ley de entonces, a los discursos, al mundo social en general. No sé, por ejemplo, hay una cuestión muy, muy gráfica respecto de cuando llega, digamos, que acá es el final de la novela, cuando llega al hospital porque este aborto sale mal, digamos. Claro, al final va a dar al hospital, la tratan muy mal, y en algún momento hay una frase, digamos, del interno del hospital que dice: yo no soy un fontanero, que es prácticamente antes de desmayarse, que tiene que ver básicamente con violencia de clase. O sea, en el fondo ya después el mismo interno va a la habitación casi a pedirle disculpas porque se había dado cuenta que en realidad no era una obrera que venía a abortar como muchas otras, o que venía de un aborto clandestino, sino que en realidad era, digamos, una estudiante. Entonces, bueno, somos iguales, entonces voy a tu pieza, digamos. Y eso sí, a mi juicio, sí está, pues. Sí, lo que pasa es que obviamente hay pasajes en los cuales tú puedes encontrar esa capacidad de universalizar, pero en términos generales estamos hablando de un libro donde ella no pretende explicar ni el aborto ni ninguna de las otras cosas como un fenómeno social o histórico, lo presenta como una herida que es incuestionable. Y entonces cualquier duda sobre esa herida, cualquier inquietud sobre esa herida,
cualquier desatino sobre esa herida, cualquier indiferencia sobre esa herida, ¿ya? Sería violencia. Como si a mí me pasa algo y yo llegara a mi trabajo y dijera, toda forma de indiferencia, es decir, toda vez que no hablen de mí, es violencia. Entonces, el problema es cuando esto se extrema. A mí me pasa que yo creo que esta es la forma degenerativa de dos problemas de época. La degeneración de la sociología, que es la degeneración de partir diciendo, en el fondo, que el análisis de los cambios culturales es el activismo cultural. O sea, el sociólogo deja de ser un analista del proceso cultural para ser un activista de la cultura, donde quiere que pasen ciertos cambios y no otros, y donde considera más legítimos ciertos cambios y no otros, con total fracaso, por cierto, además, porque el mundo ha girado para otros lugares, o sea, un fracaso doble. Y por otro lado, la crisis de la literatura, donde luego de hacer una crítica intelectual y profunda sobre las formas de autoridad en la literatura, entonces llegamos a una literatura testimonial donde se yergue una nueva autoridad imposible de juzgar, que es el yo, lo que hace que cualquier obra valga necesariamente lo mismo, y simplemente su nivel de adecuación al momento histórico y a las autoridades y a lo que pase es lo que le va a dar su valor. En este momento el Nobel muchas veces se negó a darle un premio a algún escritor, ¿ya? Y después se lo dio porque no le quedó otra alternativa, ¿ya? Aquí ahora no hay ningún problema, porque tú con cualquier argumento te saltas al escritor sin importar. Entonces, al final, me da lo mismo el Nobel al final, pero lo que quiero decir es que estamos alejándonos de la forma de tener un mínimo de criterio. O sea, la literatura que no está preocupada del lirismo, ¿qué es? Yo no sé qué es. Claro. Llevamos 14 minutos con 40 segundos. Entonces tenemos que cerrar. Es hora de que el Alberto vaya a su tema. Yo voy a poner el último tema y nos vamos, ¿no? Con esto. Sí. No volvemos. Sí, yo creo, porque ya no nos va a dar la vida. Sí, ya nos van a golpear. Entonces, no. Y va a ser traumático. O sea, y va a tener que escribir. ¿Y quién va a escribir el libro? Pues Mayol. Mayol es el que saca el libro. Apenas cortemos, yo sí termino de escribir un libro. Así. Claro. Yo creo que voy a convocar a alguien que me parece que es como el opuesto perfecto para este libro, que es Alanis Morissette, y su clásico Ironic. Bueno, nos vemos. Esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Hasta luego. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Goodbye. He waited his whole damn life to take that flight, and as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. Goodbye.
when you're already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny way sneaking up on you. Yeah, life is a funny, funny way of helping you out, helping you out. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.